Buenas noches. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de salud digital. El tema es priorización de pacientes post-ACV sobre cupos liberados de consulta externa. Mi nombre es Eliana Betsy Cabrera Palomino. Soy médico residente de segundo año del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Loaiza. Primero, para describir el problema, es que en mi consulta externa aproximadamente se atienden 8 pacientes durante un turno de 6 horas, de los cuales 1 a 2 pacientes, aproximadamente el 12.5 a 25%, no asiste a la consulta. Entonces, el cupo no atendido no se va a recuperar tanto el tiempo ni el espacio de atención, se van a perder. A su vez, hay una demanda prioritaria, que es que los pacientes, luego de un ACV isquémico, que egresan van a requerir una rehabilitación temprana y muchas veces estos pacientes no tienen la oportunidad de atenderse en la consulta de medicina física de manera prioritaria ni cercana. ¿Por qué? Porque la cita en el servicio solo se programa una vez al mes y eso generalmente es una vez al mes y se programa para el siguiente turno. Por lo tanto, ahí perdemos 2 meses que se podría iniciar el proceso rehabilitador. Por lo tanto, estos pacientes esperan fuera de su ventana óptima. La justificación del proyecto es que los pacientes con ACV ocupan el segundo lugar de causa de muerte y un tercer lugar en el grado de discapacidad a nivel mundial. Por lo tanto, es un tema que nos compete a todos para reducir tanto morbilidad y mortalidad. Aproximadamente el 77% de los pacientes con ACV isquémico son ACVs isquémicos y el 60% de estos pacientes quedan con secuelas discapacitantes para toda su vida. Por lo tanto, nos permite tener una ventana terapéutica. La mayor recuperación funcional ocurre en la fase temprana, idealmente dentro de los primeros 6 meses, ¿no? Idealmente. ¿Por qué? Porque los procesos de neuroplasticidad van a ser los más óptimos dentro de este tiempo, ¿no? Sin embargo, el sistema de salud que tiene el peruano tiene una capacidad limitada para rehabilitarse tempranamente, ¿no? Y la funcionalidad al año tiende a no mejorar. Por lo tanto, es importante reasignar los cupos liberados por inasistencia a los pacientes después de un ACV que van a necesitar una atención temprana, una atención prioritaria, ¿no? Pero esto sin alterar el proceso de programación mensual. El proceso de programación mensual va a continuar tal y como se ha venido diseñando en el hospital en el que vengo trabajando. Entonces, va a haber una lista priorizada. Esta priorización va a ser los pacientes con ACV isquémico que están egresando de un ACV después de su hospitalización. A su vez, vamos a tener que tener un recordatorio y una confirmación de los pacientes que van a ser atendidos en el servicio de medicina física y rehabilitación. Esto se puede contactar mediante 2 modalidades, por una llamada o por un mensaje de texto, ¿no? Se ha previsto 2 tiempos en los que se va a contactar a este paciente, ya sea por llamada o mensaje, una semana antes y también 2 días antes, previendo que muchas veces las condiciones pueden cambiar, ¿no? Entonces, si se detecta la inasistencia a tiempo, es decir, el paciente al que se contacta que va a venir al servicio de medicina física y rehabilitación no va a poder asistir, entonces este cupo puede ser reasignado, ¿no? Y se va a ofrecer al primer paciente prioritario que pueda asistir. Entonces, ¿cómo va a funcionar el flujo? El flujo va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos a los pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna que van a salir con una hoja de epicrisis. Estas hojas de epicrisis van a tener el diagnóstico de ACV isquémico, que es el CIE-10 y 639, y a su vez se va a estar detallado en la hoja de epicrisis el control por consultorio de medicina física y rehabilitación.
Entonces, vale recalcar que este control tiene que ser priorizado, ¿no? Entonces, con esta hoja de control, con esta hoja de epicrisis, admisión va a armarle una lista priorizada. Luego, admisión se va a encargar también de hacer un recordatorio y confirmación de la cita. A su vez, se puede detectar un cupo liberado y luego se puede reasignar al paciente prioritario. Entonces, si no hay un cupo liberado, como ya habíamos mencionado anteriormente, el paciente va a continuar por el conducto regular sin perder su lugar. Entonces, ¿cuál es el contexto del proyecto? Es que tenemos tres actores, ¿no? Los actores van a ser el área de medicina interna, que va a generar la epicrisis al alta con el diagnóstico de ACV isquémico, que es la fuente de los pacientes prioritarios. El servicio de medicina física, porque nosotros vamos a definir los criterios clínicos de priorización y que posteriormente vamos a atender, ¿no? Vamos a atender al paciente con ACV isquémico en su proceso rehabilitador. Y también tenemos al área de admisión, ¿no? Que va a mantener una lista priorizada, va a detectar los cupos liberados, va a contactar y va a reasignar estos cupos, ¿no? Entonces, la clave está en que admisión va a ejecutar la logística, la priorización clínica va a depender, ¿no? De un área médica, ¿no? Y con criterios objetivos y trazables. Si nos vamos al contexto, no. Tenemos este contexto está alineado con la política nacional, tanto el salud digital, que es MINSA, ¿no? El sistema integrado de eh, consulta externa, ¿no? De uso obligatorio mediante la agenda digital del sector salud más o menos al 2030, ¿no? Vamos a tener también el módulo de ventanillas únicas de cita y va a haber una interoperabilidad, ¿no? Entre el sistema de historias clínicas electrónicas. Entonces, también es necesario que se protejan los datos sensibles, ¿no? De acuerdo a la ley 29733 de su reglamento, y que van a requerir probablemente un consentimiento previo e informado, ¿no? Entonces, los mensajes con los cuales se va a contactar al paciente no tienen que revelar el diagnóstico porque esos son datos vulnerables. Su alcance es que vamos a delimitar el proyecto, ¿no? Primero que solo se va a operar únicamente sobre los cupos liberados, es decir, no se va a cambiar el número de cupos ni el proceso de programación mensual que ya se tiene establecido, ¿no? Tenemos una población objetivo que son los pacientes egresados con ACV isquémico que necesitan un control por consulta externa según la epicrisis y si estos no se liberan los cupos, los pacientes van a continuar con el conducto regular, ¿no? Este proyecto se está planteando como un piloto acotado del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en pos de una recuperación pronta de los pacientes que post ACV isquémico. Los beneficios esperados vamos a tener en tres frentes, ¿no? Tanto a nivel clínico, es decir, que una rehabilitación más temprana va a ser asociada a un mejor pronóstico funcional del paciente. También el hecho de que va a ser más eficiente, ¿no? El hecho de que se va a recuperar la capacidad de atención que hoy se desperdicia, ¿no? Como ya veníamos diciendo, 1 a 2 pacientes de consulta externa no son atendidos porque faltan a sus citas, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y este costo va a ser mínimo, ¿no? Para implementar este sistema. También va a tener un impacto a nivel de equidad, porque el contacto que nosotros hagamos a nivel de, o sea, que a nivel de admisión, o sea, el contacto operativo que tú busques contactarte con la persona que va a tener una cita, y que esta puede ser reasignada más adelante si es que no viene, va a favorecer a los pacientes más vulnerables y dependientes, que es el caso de pacientes post-ACV. Entonces, si hablamos en términos de evaluación situacional y la planificación de implementación, vamos a tener a un
equipo multidisciplinario, ¿no? Primero, el liderazgo clínico, como viene de la parte de medicina física, lo vamos a tener nosotros, tanto médicos residentes como médicos asistentes, porque estamos diseñando y definiendo los criterios de priorización. También, a su vez, tenemos el enlace hospitalario, ¿no? Con las áreas de medicina interna que van a asegurar el registro del paciente con ACV al egreso desde la epicrisis, ¿no? Tenemos al área de gestión operativa, que es el área de admisión, que va a mantener tanto una cola de pacientes que requieren esta cita pronta, ¿no? Ellos también los van a contactar, van a detectar los cupos que se están dejando, digamos, porque el paciente no va a venir, y va a reasignar estos cupos para aquellos que necesiten, ¿no? Y también vamos a tener dentro del equipo multidisciplinario el área de informática junto al área legal, que se van a encargar tanto de la implementación y la seguridad, así como del cumplimiento legal. Entonces, ¿a quién se va a dirigir este proyecto? Primero, a quien se va a beneficiar pues son los pacientes post-ACV isquémico, ¿no? Que son egresados de hospitalización, ya que es una población que va a tener posiblemente secuelas tanto motoras, cognitivas, de alimentación, ¿no? De comunicación, que pueden limitar su autonomía si no se inicia prontamente su rehabilitación neurológica. Como actores indirectos tenemos a los cuidadores y pacientes regulares, ¿no? Porque también los cuidadores se van a beneficiar de que este paciente pues tenga una atención pronta, ¿no? Y también los pacientes regulares, ¿no? Pacientes regulares que ya van a asistir por otras causas al servicio de medicina física porque se les va a contactar y se les va a preguntar si van a asistir a su cita. También tenemos a los operadores, ¿no? Que va a ser el personal que usa el sistema, tanto el área de admisión como los médicos de medicina física, de medicina interna, ¿no? También tenemos el área de qué tan el entorno y la madurez digital, ¿no? Entonces, el área de madurez digital, bueno, la madurez digital significa que qué tan preparado está el establecimiento para implementar este proyecto, ¿no? Entonces, tenemos a 3 factores críticos, tanto el equipamiento como la conectividad, como la firma digital, porque recordemos que al tratar con datos sensibles vamos a necesitar un consentimiento firmado ya sea del paciente o del familiar que nos pueda brindar esta aceptación de sus datos. Entonces, ¿qué tan preparado está ese sistema? Está en transición, ya que el sistema digital no en todos los servicios está implementado, particularmente en nuestro servicio de medicina física. Ya contamos con una historia clínica digital. Sin embargo, en áreas como medicina interna aún falta, todavía la transición está siendo poco a poco, ¿no? Y bueno, analizando el entorno, tenemos que a nivel institucional hay una alta demanda, ¿no? Y poca oferta, ¿no? O sea, pocos cupos. Nosotros tenemos, como le decíamos, una sola vez al mes la programación de los cupos para el siguiente mes, entonces hay una oferta mensual limitada. A nivel tecnológico, ya como ya estamos mencionando, el sistema integrado ya está en despliegue, ¿no? Lo bueno es que estamos en Lima Metropolitana y tenemos una alta accesibilidad a nivel de telefonía móvil, ya sea tanto por llamadas, la conectividad, y a nivel de WhatsApp también está correcta la conectividad. A nivel social, tenemos una población vulnerable, ¿no? Que van a requerir generalmente una persona cuidadora, ¿no? A nivel normativo, tenemos una salud digital favorable que requiere datos exigentes, ¿no? Y también requiere a nivel económico, requiere o sea, que nuestros proyectos sean de bajo costo porque tenemos una restricción a nivel del presupuesto mensual, ¿no? Entonces se requiere que
los proyectos sean accesibles, pero que estos cambios no sean no conlleven un costo tan alto. Ahora, vamos a ver los retos y las oportunidades. Los retos es que al ser otra área la que va a asignar o va a brindar el alta, que es medicina interna y hospitalización de medicina interna, el registro va a ser dependiente de ellos. Entonces, es necesario que el diagnóstico de ACV por el cual está saliendo el paciente se había registrado con una codificación adecuada. También otro reto sería que se localice al paciente, ¿no? Posiblemente, o sea, cuando un paciente ingresa al hospital, se brinda tanto el número del paciente como el número del familiar. Y si en caso se logre obtener una cita, una cita pronta, entonces localizar al paciente sería el reto, ¿no? De repente, a pesar de las llamadas o del contacto por mensaje, no nos podemos contactar con el paciente, lo cual podría devenir en que no sea atendido, ¿no? Prioritariamente. Ahora, como habíamos dicho, hay dos tiempos en los cuales se va a contactar al paciente. Una semana antes, o sea, al paciente que va a tener su cita en medicina física, una semana antes y 2 días antes, ¿no? Entonces, de repente, algunas semanas antes nos confirma, pero 2 días antes nos dicen que no va a poder venir. Entonces, de repente, ese margen tan estrecho que son 2 días antes, no va a ser suficiente para que el otro paciente prioritario pues se pueda preparar o que pueda designar a una persona que lo pueda llevar al establecimiento, ¿no? Recordemos que estos pacientes, muchos de ellos salen con dependientes totales y requieren el apoyo de un cuidador. También otro reto sería que se tiene que cumplir estrictamente la ley de protección de datos, al ser estos datos sensibles. El hecho también otro reto y grande va a ser que el área de admisión adopte estos cambios, ¿no? Haya una gestión de cambio y que posiblemente se necesite una persona solo asignada para este tipo de seguimiento. Ahora, si bien la idea puede ser simple, de repente no va a ser suficiente como para resolver todo el cuello de botella mensual o la cantidad de pacientes que van a requerir, va a ser susceptibles de su intervención. Como oportunidades tenemos que esta implementación está alineada con una estrategia nacional, ¿no? La cual está en agenda hacia el 2030. El hecho de que estamos en Lima Metropolitana y que tenemos una alta penetración de telefonía y mensajería, ¿no? Que los costos van a ser bajos y factibles muchas veces con los recursos propios del hospital ya presupuestados. También una oportunidad es que este proyecto puede mejorar directamente el acceso de los pacientes después de un ACV a su indicación, a su pronta, eh, ingreso al servicio de medicina física y su rehabilitación neurológica, ¿no? También tenemos que la otra oportunidad sería que estos se van a generar datos e indicadores de gestión, ¿no? Como consecuencia de este proyecto. Y que más adelante se puedan replicar eh, en diferentes áreas, ¿no? Ahora, la planificación de la implementación, como en una tercera parte, va a conllevar 4 procesos, ¿no? El diseño del sistema, la seguridad de datos, los procedimientos y el presupuesto. Empezamos con el diseño del sistema. Em, Entonces, tenemos primero una cola de priorización trazable, es decir, con estados y fecha objetivo, es decir, tenemos pacientes que de repente todavía no han sido contactados, o sea, en cuanto a los estados, ¿no? Pacientes no contactados o pacientes ya contactados, pero que ya han confirmado, ¿no? Su cita en el servicio de medicina física y que van a asistir, u otros que ya ha sido contactado, pero no confirmaron su cita, entonces ahí se libera un cupo, ¿no? Y también con fecha objetivo, ¿no? Se supone que al alta
La fecha del alta del paciente post-ACV se debe atender pues en los 6 primeros meses, ¿no? Como para tener un mejor desenlace de recuperación funcional de este tipo de pacientes. Luego tenemos a la captura de la referencia desde la epicrisis, ¿no? La captura de la referencia desde la epicrisis es que nosotros en la epicrisis se va a mencionar el tipo de diagnóstico con el que sale, ¿no? Y eso va a depender del área de medicina interna, ¿no? A su vez, como ya habíamos explicado antes, tiene que haber un recordatorio con confirmación, ¿no? En 2 tiempos, una semana antes de la cita de medicina física y pueden ser también 2 días antes, ¿no? También va a haber una detección de estos cupos liberados. En un quinto punto va a haber un módulo de resignación, ¿no? O sea, que va a estar a cargo del área de admisión, ¿no? Y finalmente también va a haber un panel de gestión para admisión y auditoría, ¿no? Ahora también tenemos acerca de la protección de datos. Eh, Como ya habíamos mencionado dentro de la ley 29733 y su reglamento, nos dice que los datos de salud son sensibles. Por lo tanto, a nosotros al tener acceso a estos datos, sobre todo el personal de admisión, ¿no? Y que va a ser reconocible tanto con el nombre y con el diagnóstico, vamos a requerir un consentimiento previo expreso al ingresar a esta cola priorizada, ¿no? Eh, entonces sí se va a ser necesario que se firme, ¿no? algún documento en el cual se pueda tratar estos datos. Em, También tenemos que la cuenta oficial para contactar a los pacientes que van a tener su consulta en medicina física eh, puede ser, como ya habíamos dicho, mediante llamadas o mediante mensajes directos, pero de preferencia no de números personales del personal de admisión, sino de un canal oficial, ¿no? En este caso podría ser del hospital, ¿no? Del área de admisión, pero del hospital. Em, También va a haber un responsable de datos y registro del banco de datos, ¿no? Que lo va a manejar el área de informática. Los mensajes que se va a mandar a los pacientes, intentando contactar, no van a revelar el diagnóstico, ¿no? Para minimizar que se puedan perder o que se puedan ser vulnerables de la transmisión de esta información. También tenemos el acceso por roles, como ya hemos dicho, va a haber una persona específica designada, ¿no? Para estos casos y va a haber una validación con la asesoría jurídica antes de iniciar todo este proceso de implementación. Finalmente, bueno, también tenemos que ver qué procedimientos, ¿no? Para asegurar que el flujo funcione de una manera consistente, se van a definir procedimientos operativos estándar. En primera instancia, el registro del egreso. Medicina interna se va a encargar de registrar al paciente con ACV y va a obtener el consentimiento. Como segunda instancia, va a haber una gestión de la cola, admisión va a ordenar, va a precalificar la disponibilidad y va a depurar la cola, ¿no? De acuerdo a la cantidad de pacientes que tenga y a la cantidad de pacientes que se asignen con una cita pronta. Va a haber también un tercer procedimiento que es el recordatorio y confirmación. Avisos en 2 tiempos. Y como consecuencia de esta confirmación, pues vamos a tener que el paciente confirma o bien cancela su cita, porque no va a asistir. Una cuarta instancia tenemos la detección y reasignación, ¿no? Es decir, el cupo liberado se va a ofrecer al primer elegible disponible. Pacientes post-ACV que va a requerir una pronta atención. También tenemos como quinto, actora a que tiene que haber un contacto por la cuenta oficial, ¿no? Y tiene que haber también un respeto a los derechos del titular. Finalmente, acerca del presupuesto,
Vamos a analizar los costos, ¿no? Estos van a ser costos únicos y recurrentes. En los costos únicos, para implementar este proyecto, va a haber una configuración del sistema, ¿no? Una habilitación de la mensajería y un equipo, ¿no? Que generalmente ya existe, ¿no? Y una capacitación al personal. Entonces, estos van a ser costos únicos porque van a ser al inicio de la implementación y generalmente no requieren ser renovados consecutivamente. También van a haber costos recurrentes, que va a derivar de la plataforma de mensajería, ¿no? De los mensajes que se envían, ¿no? Que generalmente son mensajes, o sea, es un costo mínimo, ¿no? Céntimos. Y un soporte tecnológico que sí va a conllevar un costo también, ¿no? Y que esta red pues que esté integrada, actualizada y que no se caiga, ¿no? Bueno, también tenemos en cuanto a la financiación, de dónde se va a sacar estos recursos. Se van a sacar tanto del presupuesto que brinda el MINSA, ¿no? Hacia el hospital, ¿no? Pueden también obtenerse los recursos propios del hospital o en casos de, por ejemplo, que la Organización Mundial de Salud, o el Banco Interamericano del Desarrollo o la OPS nos pueda brindar, también pueden ser susceptibles de esa financiación, ¿no? O también el hecho de que puedan haber fondos de mejora de calidad de investigación, ¿no? Entonces la estrategia finalmente va a ser que se inicie el piloto con recursos propios y usar los resultados para financiar el escalamiento más adelante. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.